Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Por favor, te pido que si lo estás viendo y todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete. No cuesta nada, es un clic, nos ayuda realmente un montón. Y acá estamos porque ha ganado el Arsenal. Victoria por 1-0, 1-0 to the Arsenal, victoria por la mínima, como visitante frente al Fulham en Craven Cottage, partido correspondiente a la fecha número 8 de la Premier League, de un Arsenal que se presentaba en este encuentro a la vuelta de la fecha FIFA como líder absoluto del campeonato y que logra cumplir con su tarea, ganar el partido, un partido difícil, partido complicado, partido en una cancha de espacios reducidos contra un equipo muy disciplinado, donde el Arsenal se impone por 1-0 con un gol de Leandro Trossard convertido en un córner. Otra vez la bendita pelota parada, el laboratorio de Nicolás Jover que está vigente y el Arsenal que consigue una victoria vital sin tener una actuación descomunal, pero un triunfo muy sólido, donde el equipo concedió muy pocas ventajas ante un rival que intentó achicar espacios, lastimar de contraataque, aprovechar esas transiciones, pero el Arsenal es un equipo que tiene jerarquía, es un equipo que tiene mucho carácter y es un equipo que está preparado para competir y para ganar en cualquier contexto. El Arsenal de Mikel Arteta, que llegaba a este partido después de la pausa internacional de la fecha FIFA, tras haber logrado un gran triunfo ante West Ham como local en el Emirates, teniendo que visitar Craven Cottage, el estadio del Fulham, donde el Arsenal no ganaba desde la temporada 2022-2023. Craven Cottage se ha convertido en una visita de riesgo para el Arsenal, que enfrentaba a un Fulham que estaba invicto en su casa en esta temporada, en este campeonato. 4 victorias y un empate para el equipo de Marco Silva jugando como local. Un Fulham que había sumado puntos contra el Arsenal en 3 de los últimos 5 partidos en los que se habían enfrentado. Por eso este partido se presentaba como un desafío para el equipo de Mikel Arteta, que salió con lo mejor que tiene a disposición, con Raya en el arco, Timber en el lateral derecho, Saliba y Gabriel los centrales, Calafiori en el lateral izquierdo, mediocampo con Subimendi y Rice en el eje, por la derecha Bukayo Saka, Everechi ese de enlace, Trossard por la izquierda y en la punta de lanza el hombre más adelantado, Víctor Gyökeres, el delantero sueco, jugando otro partido más como titular ante la baja de Kai Havertz. Un Arsenal que no cuenta con Martin Odegaard, sabemos que está lesionado en la rodilla, tampoco está disponible Noni Madueke, también con una lesión de rodilla. Piero Hincapié, que todavía no está al 100% y no entró en la convocatoria, y Gabriel Jesús, que sabemos que todavía tiene mucho tiempo por delante para recuperarse, seguramente esté retornando el año que viene a la actividad. Y así salió el Arsenal con este 4-2-3-1, con Eberechi S sobre Kearney en la salida del Fulham, Rice haciendo las persecuciones a Berge en fase defensiva, después en fase ofensiva Calafiori o Trossard a la altura de Berechi S, un Arsenal con bastante movilidad, tratando de generar distracciones, fluidez a la hora de atacar, encontrando opciones de pase en ese arranque del partido, saca por momentos intercambiando posiciones con Everechi S, pero el Fulham muy ordenado en lo defensivo, un equipo que plantó un bloque medio para bloquear la salida del Arsenal desde atrás, para intentar que no tengan opciones de pase, lo que obligó al Arsenal en algunas ocasiones a jugar largo, y un Fulham muy atento para recuperar pelotas, que de hecho aproveché en esos primeros 10-15 minutos del partido algunas pérdidas que no son habituales en los jugadores del Arsenal. Recuerdo una de Gabriel Magaláes que termina en un remate de Wilson, y un Fulham que estaba muy atento para recuperar la pelota y salir rápido de contraataque para agarrar al Arsenal mal parado. Si bien el Arsenal controlaba el partido, en la primera media hora el Fulham mostró un poquito más de vértigo y peligrosidad en un estadio que tiene dimensiones un poco reducidas, con un equipo como el Fulham que es muy intenso. Entonces el partido empezó a ser un poco incómodo para el Arsenal en el principio. Al equipo de Arteta le costó hacer pie en el arranque del encuentro, pero poco a poco fue viéndose y luciendo cada vez más dominante. La primera chance clara que tiene el Arsenal es un pelotazo largo desde atrás, una pelota que baja a Trossard y Calafiori, que mete un golazo descomunal de volea, de zurda,
pero estaba adelantado, fue un gol correctamente anulado, y a partir de ahí en el primer tiempo el Arsenal empezó poco a poco a ganar terreno, a instalarse en campo rival contra un Fulham que planteaba un bloque defensivo bajo bastante efectivo, achicando sobre todo los espacios en los carriles centrales. Por eso se lo vio un poco incómodo también a Berechi ese durante el partido, durante el primer tiempo, y un Arsenal que cuando intentaba recuperar la pelota mostraba un poquito de descoordinación en la presión. Por eso fue un partido bastante igualado en esa primera mitad, con un Arsenal que tuvo mayormente la pelota. Creo que en la primera media hora el porcentaje de posesión estaba cerca del 60%. El Fulham no podía tener el control del balón, pero sí inquietó levemente el arco de Raya. Creo que fue más una sensación, creo que fue más un poco la tensión del partido que lo que realmente fueron las chances, que no fueron grandes chances de peligro las que tuvo el Fulham. De hecho, no tuvo tiros al arco el equipo de Marco Silva durante todo el partido, y el Arsenal, como les digo, poco a poco fue luciendo cada vez mejor. En el primer tiempo hay un bombazo de Gyökeres que le quema las manos a Leno, una gran tapada del ex arquero del Arsenal, del portero alemán que ya está hace largo rato en Fulham y que es capitán del equipo de Marco Silva. Buen intento del delantero sueco que tiró una diagonal ante un pase filtrado de Saka. Saka, que fue la gran figura del partido, estaba imparable, tuvo un duelo muy particular con Sessegnon, pero se impuso. En ese primer tiempo también muy bien Calafiori en ataque, no solo por ese gol anulado, sino también con un par de remates que fueron bastante interesantes. Algunos salieron desviados, otros fueron bloqueados, pero un Calafiori muy participativo en ataque. Y Rice también, que tiene un tiro lejano sobre el final del primer tiempo. Un Arsenal que lo intentó. Quizá le faltó profundidad, tuvo algo de claridad, pero también hay que darle mérito al Fulham, que defendió cerca de su arco, cerca de Leno, y lo hizo muy bien, tapándole los caminos al Arsenal, achicando los espacios, sobre todo por el centro, dándole las bandas al equipo de Arteta. Ahí es donde Saka generó peligro, Trossard no tanto, pero fue un primer tiempo donde el Arsenal tuvo que trabajar bastante para incomodar a un equipo del Fulham que es muy disciplinado, que defiende muy bien y que como local quería aprovechar cualquier réplica, cualquier transición para lastimar al Arsenal. Afortunadamente no hubo gran trabajo para Raya, sacó una pelota por arriba del travesaño, un centro tirado por Joshua King que parecía que se metía, pero no mucho más. Creo que fue un partido donde el Arsenal, como les digo, empezó quizás un poquito flojo, le costó hacer pie, pero poco a poco fue dominante y generó chances de peligro, pero no pudo ponerse en ventaja en ese primer tiempo. En la segunda mitad hubo algunos leves retoques, algunos ajustes tácticos ante el mismo repliegue, ¿no?, de Fulham, que achicaba los espacios, intentaba que el Arsenal no tenga pases, y ahí fue donde sobre todo Timber empezó a aparecer a la altura de Berechi ese, lo mismo Calafiori, un Arsenal buscando variantes entre líneas, tratando también de mantener a Saka y a Trossard bien pegados a la banda para generar amplitud, para abrir esa defensa de Fulham, pero el trabajo defensivo del equipo de Marco Silva la verdad que fue notorio. Y el Arsenal siguió intentando por distintos caminos, siguió tratando de generar ventajas, y en uno de esos avances hay un córner para el Arsenal. Sabemos que los corners, la verdad que son un arma decisiva para el equipo de Mikel Arteta. No es que el equipo use ese único argumento para poder ganar partidos, pero evidentemente es muy importante dominar esta faceta del juego, porque en un partido donde vos no tenés grandes chances de peligro, o donde el arquero rival se luce con un par de tapadas, los defensores se muestran sólidos, donde no hay tantos espacios, la pelota parada puede ser una buena alternativa. Y en el minuto 58, comenzado ahí el segundo tiempo, tiro de esquina para el Arsenal, bien ejecutado por Bukayo Saka, la peinó en el primer palo Gabriel Magalhaes, y en el segundo poste apareció Leandro Trossard para empujar la pelota, convertir el gol que le daba la apertura del marcador al Arsenal, y un gol importantísimo. Otro gol importante para Leandro Trossard, un jugador que parece revulsivo, pero que en esta temporada está jugando bastante como titular y que sigue siendo fundamental para lograr triunfos. Trossard, que convirtió el 1-0 en un córner, es el gol de tiro de esquina número 50 para el Arsenal.
desde el inicio de la temporada 2022-2023. Evidentemente, muy dominante el equipo de Arteta, que tiene a Nicolás Jover en el laboratorio, que tiene a Jover como el especialista de este aspecto del juego y que evidentemente también tiene jugadores que hacen muy bien su tarea. Bukayo Saka es un gran ejecutor de tiros de esquina, metió un centro muy preciso, muy venenoso. Gabriel Magalhães es imponente, sobre todo en el área rival, también en el área propia. En este partido empezó con algunas pérdidas raras, no es un jugador que tenga errores habitualmente, pero poco a poco se fue acomodando, fue mostrando mejor compostura y terminó no solo peinando la pelota en el gol de Trossard, sino también rechazando pelotas sobre el final del partido. Y el gol de Trossard que le dio al Arsenal un poco la tranquilidad de que se ponía adelante en el marcador, que tenía el gol para el triunfo y al Fulham lo obligaba a tener que salir a buscar el empate y a tratar de no ceder puntos. Empezaron los cambios para el Arsenal, entró Mikel Merino en lugar de Berechi S. No fue un buen partido de Berechi S, creo que en este proceso de adaptación Berechi S todavía no está en su mejor versión. Creo que también tiene que ver un poco con la diferencia con respecto a Crystal Palace. El Arsenal es un equipo muy distinto. En el Palace seguramente Berechi S tenía mucho campo por delante, recibía con distintos espacios, tenía otras ventajas, pisaba carriles centrales, igual que también lo hace en el Arsenal ahora que tiene que reemplazar a Martin Odegaard, pero la diferencia está en los espacios. Berechi S en este partido ante Fulham siempre estaba rodeado, siempre estaba encerrado. Entonces, si bien tuvo algunos buenos controles, algunos pases buenos para Gyökeres, algunas buenas conexiones con Saka, no se lo vio tan cómodo, tuvo algunas pérdidas y terminó saliendo en el segundo tiempo para que entre Mikel Merino, que creo que ingresó porque el partido, la verdad que era un partido muy físico, ¿no? Un partido de duelos. Fulham es un equipo intenso, un equipo que trabaja muy bien en el aspecto defensivo y que suele aprovechar esas transiciones. Entonces, con Mikel Merino, yo creo que la intención era tratar de ganar músculo en la mitad de la cancha y también bajarle un poquito el ritmo al partido, tener un poquito más la pelota, controlar, hacerse del dominio a partir de la tenencia. Pudo el Arsenal anotar un gol más, pudo hacerlo no solo por las chances que generó el primer tiempo, sino que en el segundo tiempo el árbitro Anthony Taylor cobra un penal a favor del Arsenal, una infracción, una supuesta infracción de Joshua King sobre Bukayo Saka, que recortó hacia el centro. Saka estaba intratable. Parecía que iba sobre patines, parecía que se desplazaba en la cancha con una naturalidad tremenda. Eludía a todos los rivales que se le ponían en el camino. Tuvo un duelo particular con Sessegnon. En varias ocasiones se lo llevó contra la cuerda, lo eludió, lo superó y generó algunas chances de peligro. Y en una de esas posibilidades es derribado por Kevin, el jugador brasileño que ingresó en el segundo tiempo en el Fulham. El árbitro Anthony Taylor cobró penal. Le avisaron desde el VAR que tenía que revisar la acción, así que fue a ver la jugada del monitor, la repitieron la jugada una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pantalla partida, distintas cámaras, distintos ángulos. Se cansaron de repetirla la jugada. Este es el arbitraje que hay en Inglaterra. Y finalmente Anthony Taylor anuló el penal que había cobrado a favor del Arsenal. A mí particularmente no me pareció penal. Creo que sí existe contacto en el área. Creo que sí hay un choque de rodillas entre Kevin y Bukayo Saka. Que haya contacto no quiere decir que sea penal. Atención, el fútbol es un deporte de contacto. Los contactos existen. Creo que el contacto es natural. Yo creo que Saka muy vivo. En una tarde, la verdad que donde estaba muy bien, donde se lo vio muy conectado con el juego, aprovechó ese leve contacto para caer en el área, muy perspicaz el capitán del Arsenal en esta jornada, y compró a Anthony Taylor, ¿no? El derribo de Saka, pero después en las acciones de repetición y en la jugada analizada en el VAR, se vio que era un contacto muy leve y que Saka un poco que se derrumba. Entonces Anthony Taylor fue para atrás y el Arsenal no tuvo un penal a favor. Bueno, los arbitrajes son inconsistentes, son incompetentes y así sucede. Creo que no es que el Arsenal fue perjudicado. Si cobraban penal para mí estaba bien también porque fue una jugada rápida, con contacto, buen derribo de Saka, pero evidentemente no sé si era un contacto para penal. En los minutos finales, un Arsenal que perdió terreno un poco en el campo, retrasó un poquito las líneas, empezó a jugar un poquito más cerca de raya. Y lo que tiene este Arsenal es que es
extremadamente sólido a nivel defensivo. Es un equipo que tiene muchos argumentos para ser sólido defensivamente. Hay un tuit de Diego Latorre, al que le mandamos un fuerte abrazo, que pueden ir a revisar, donde explica muy bien por qué el Arsenal es un equipo con gran solidez defensiva, pero básicamente habla de que tiene buenos defensores adentro del área, y en esos minutos finales fue importante ver a Gabriel rechazar pelotas, a Timber muy firme, Saliba que jugó un gran partido, con Raúl Jiménez que es una amenaza y es un delantero con gran experiencia, que suele complicar a muchas defensas. Saliba la verdad que en ese duelo estuvo sólido, también rechazando y bloqueando tiros. Calafiori colaborando mucho en el segundo tiempo, si bien en la primera mitad se lo vio un poquito más suelto en ataque, ¿no? Como desplegándose y pisando distintas zonas, influyendo a distintas alturas y haciendo un partido mucho más ofensivo. En la segunda mitad Calafiori estuvo más atento a la defensa. Enhorabuena, tapando centros también, porque entró Adama Traoré a querer desbordarlo. También el Arsenal gana muchas acciones individuales en distintos sectores del campo, ¿no? Y con el ingreso de Merino empezó a ganar más duelos. Subimendi, que la verdad que palabras mayores, no solo por cómo controla el partido con la pelota, él es el dueño del juego, él procesa toda la información y todo lo que va pasando y maneja los ritmos, maneja los tiempos, sino que también es firme cuando tiene que disputar la pelota. Y lógicamente que cuando el equipo la recuperaba, juntaba algunos pases, robaba algunas faltas, en un partido que se interrumpió mucho. La verdad que el arbitraje de Anthony Taylor flojo, no sacó ninguna tarjeta amarilla, una verdadera anomalía, pero un partido que se fue interrumpiendo. También en el primer tiempo hubo algunas lesiones de jugadores de Fulham, partido medio cortado en el desarrollo, partido en una cancha también, como digo, de dimensiones un poquito más reducidas, y un equipo muy físico, muy intenso como es el Fulham, disciplinado. Creo que no era un partido fácil para el Arsenal, era una prueba realmente complicada y el equipo Arteta salió con el triunfo de una cancha realmente difícil. Hubo una chance más para Gyökeres en el segundo tiempo. En total el delantero sueco tuvo 3 chances claras. En el primer tiempo, un remate a quemarropa le quemó las manos a Leno, una gran tapada del arquero alemán. Y en el segundo tiempo tuvo 2 chances. Un remate que la tira a las nubes, la tira muy lejos, un remate de zurda, lucha la pelota con uno de los centrales del Fulham, termina ganando la posición, pero después remata muy desviado, la tira Saturno, y sobre el final del partido tiene un buen giro, se abre espacios y vuelve a rematar a quemarropa. Leno que contiene bien, este remate le salió también muy centrado. En el rebote Martinelli también que lo intenta y Leno que vuelve a tapar. Buena actuación del arquero alemán que negó varios goles al Arsenal y que me parece que fue el encargado de que el partido no tenga una diferencia mayor en el resultado, ¿no? En el marcador. Martinelli que había entrado por Trossard, descanso para Trossard, ingreso para Martinelli que entró fresco, entró para tratar de darle un poquito más de energía al equipo, ¿no? Y para tratar de desbordar por la banda izquierda. Y un Arsenal que terminó también con Norgard en la cancha. Ahí salió Gyökeres, un Gyökeres que se lo vio extenuado. A muchos jugadores del Arsenal sobre el final del partido se los vio muy cansados. También Bukayo sacan los retrocesos, también en los desplazamientos incluso de Rice, Subimendi, cuando el equipo tenía que retroceder se notaba que las piernas pesaban y es lógico, ¿no? El equipo viene de una fecha FIFA, los jugadores vienen de un viaje un poco más largo, para jugar con sus selecciones en distintos rincones del mundo. Y creo que en ese contexto, ¿no? Cuando uno pone todo en la balanza y cuando uno analiza todas las cuestiones que están volcadas en este partido de fútbol, nos damos cuenta que fue una victoria del Arsenal vital, fue una victoria sustancial, una victoria clave ante un equipo con el que había tenido problemas en los últimos antecedentes y en medio del regreso de una pausa FIFA internacional que corta un poco, ¿no? Con la dinámica de clubes, que no permite a los futbolistas seguir conectados, mantener, ¿no? La conexión que se genera semana a semana. Y creo que después de lo que había sido el triunfo en St. James's Park ante Newcastle, donde el Arsenal tenía también algunas derrotas en el corto plazo, después del triunfo ante West Ham como local, un equipo que había ganado en el Emirates las 2 últimas veces que había visitado el estadio del Arsenal, y después de ganar este partido ante Fulham, nos damos cuenta que el Arsenal
es un equipo que ha dado pasos hacia adelante, que gana en contextos en los que antes no ganaba. Creo que fue una de esas jornadas de Premier donde el rival intenta anular tus fortalezas, achicar espacios, defenderse de la mejor manera posible y lastimarte de contraataque y agarrarte mal parado o aprovechar un error que le puedas conceder, alguna ventaja que le puedas conceder. Pero creo que en ese sentido el Arsenal hoy se ve un equipo mucho más maduro. Y obviamente a todos nos hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes, ver un Arsenal más cómodo, sin cometer tantos errores en el arranque del partido, ver un Arsenal que gane este tipo de partidos por más goles, ver a Gyökeres convertir goles, que esas chances que tiene terminen en el fondo de la red, que el delantero sueco empiece a reencontrarse con el gol, que el equipo también, ¿no? Gane con más solvencia y comodidad, practicando un fútbol un poco más elegante, siendo superior al rival en todo aspecto, encerrándolo en su campo, generando muchas chances. Obviamente todos queremos ver eso, pero es un partido típico de Premier, una liga que temporada a temporada eleva cada vez más la vara de exigencia. Los partidos son cada vez más difíciles en la Premier League. Los equipos crecen, los equipos compran mejores jugadores, planean mejores estrategias. Creo que este Fulham, que estaba invicto como local y que pierde su primer partido de esta temporada en Craven Cottage, se encontró con un Arsenal al que por momentos pudo incomodar, pero que siempre mantuvo el temple, la actitud ganadora, que es un equipo que está preparado para todo y que concede prácticamente nada de ventajas. No da ventajas en absoluto el Arsenal. De hecho, si bien no fue una actuación brillante, yo creo que el Fulham influye un poco en esto porque hizo un gran trabajo defensivo, achicó los espacios en el centro y el Arsenal afortunadamente encuentra el triunfo de pelota parada, que es una herramienta que maneja muy bien. Hay un dato que me parece revelador, que es que el Arsenal en los últimos dos partidos no ha recibido tiros en contra al arco. No le han pateado al arco entre los tres palos en los últimos dos partidos. Y esto es la primera vez que sucede desde noviembre de 2003. O sea, desde la temporada de los Invencibles, que no sucedía que el Arsenal terminaba con dos partidos seguidos sin tiros al arco en contra. Bueno, evidentemente es un equipo, el Arsenal, que no da ventajas y eso ya da bastante tranquilidad. Obviamente que queremos ver un juego más fluido, queremos ver un equipo más brillante, pero tiempo al tiempo. Tranquilidad. Creo que lo importante es que este equipo es sólido defensivamente, suma una nueva valla invicta y me parece que hay que valorarlo. Hay que valorar las victorias porque las victorias son las que nos tienen en lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier League. El Arsenal está puntero, independientemente de lo que pase con el Liverpool en esta jornada, el Arsenal va a estar en lo más alto y eso me parece que es para valorar. Y si bien en esta etapa de la temporada no tiene mucho sentido si estás primero o segundo, porque faltan todavía 30 fechas, sí que es importante sumar triunfos. Triunfos tras triunfos e ir partido a partido. Más allá de mirar la tabla, lo que hay que enfocarse es en ganar cada partido y que el rendimiento sea cada vez mejor. Así que en definitiva, una gran victoria del Arsenal, un triunfo que da tranquilidad para cerrar el fin de semana punteros de la Premier League, otro fin de semana en lo más alto de la tabla de posiciones y ahora a esperar lo que viene. El próximo rival del Arsenal será el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Partidazo de Champions este martes en el Emirates, así que tenemos un compromiso muy exigente como local. Hay que tratar de hacerse fuertes en nuestro estadio ante un equipo que seguramente va a dar bastante trabajo. Lo importante es ganar, seguir sumando victorias, porque victorias traen más victorias. Y hay que posicionarse en lo más alto de la tabla de posiciones también de la Champions, porque sabemos que los 8 primeros son los que clasifican directo a los octavos de final. El próximo rival en la Premier League será el Crystal Palace, como local también en el Emirates, un rival que empató en esta jornada, empate 3-3 del Palace frente al Bournemouth, partidazo, se jugaron en Selhurst Park, y después tocará Brighton en la Copa de la Liga, en los octavos de final, así que esto es lo que sigue para este Arsenal de Mikel Arteta, que está puntero en la Premier, que volvió a ganar,
en una cancha donde había tenido problemas la temporada pasada, que sigue dando pasos hacia adelante y que lógicamente tiene mucho por mejorar, pero que está consiguiendo buenos resultados. Y eso es lo que realmente importa. Hasta aquí la opinión post partido. Si te gustó, te pido cosas muy sencillas, lo de siempre. Hacele clic al botón suscribir, suscríbete a este canal, no cuesta nada, nos ayudas un montón. Realmente estamos muy contentos con todo ese apoyo. Pulgar arriba al video para que circule mejor en YouTube, para alimentar tu algoritmo. No sé bien para qué sirve igual, pero vos ponés el pulgar arriba porque es muy sencillo y a nosotros nos va a ayudar. No tengo duda que nos va a ayudar. Y te pido por favor que si tenés tiempo y tenés ganas, dejes un comentario en el video. Yo siempre estoy muy atento a todos los que escriben y les agradezco a los que realmente se toman este espacio con seriedad, que opinan de fútbol con argumentos, que abren el debate desde un lugar de respeto. Y me parece que es lo más valioso que podemos hacer como consumidores del deporte más hermoso del mundo. Nos vamos a encontrar en el próximo video y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.